sientas solo en mí porque estamos. Compañeras, compañeros, vecinos de Resistencia, quiero agradecer muy especialmente a la Comisión Provincial de la Memoria. El negrito amarilla seguramente se podrá exponer con mucha profundidad la conmemoración de este evento, y quiero agradecer muy especialmente a Juan Carlos Goya como secretario de Derechos Humanos, a toda la agrupación Hijos, a todos los militantes del campo popular y precisamente a todos los representantes de distintas organizaciones de derechos humanos que hoy nos acompañan en este evento. Conmemorar significa memoria compartida, memoria en comunidad, memoria que implica reconocer un hecho acaecido en la historia argentina hace 40 años. El 24 de marzo del año 1976 se instauró una dictadura militar, la más genocida de la historia argentina, con muertos, desaparecidos. Y eso implicó consecuencias que dejaron huellas en nuestra sociedad. Huellas profundas, heridas profundas que requieren una reflexión año tras año. No ha sido casualidad que precisamente un gobierno encabezado por Néstor Kirchner el 25 de mayo del año 2003 y luego continuado por Cristina Fernández de Kirchner hayan instituido el 24 de marzo como feriado nacional, precisamente para conmemorar, para tener una memoria colectiva, para que un hecho de esta naturaleza nunca más vuelva a suceder. Y es necesario siempre recordar a nuestro pueblo, a las distintas generaciones, lo que ocurrió con esa dictadura militar. 500 niños, bebés, apropiados, que efectivamente 119 han sido recuperados por nuestras abuelas de Plaza de Mayo, liderada por Estela Carlotto, que ha permitido precisamente ejercer con responsabilidad y liderazgo una lucha permanente y duradera. A nuestras madres de Plaza de Mayo, aquellas madres como Eve Bonafini, que reivindicaron siempre la política de derechos humanos y que lucharon junto a nuestro pueblo por la reivindicación de principios esenciales de memoria, verdad y justicia. Nosotros tenemos que enorgullecernos que los últimos 12 años y medio anteriores en nuestra gestión hemos podido tener la jerarquización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que hemos podido tener claramente una dimensión de carácter internacional en la Comisión de Desaparición Forzosa de Personas, que es necesario precisamente explicar a todas las generaciones no solamente lo que fue la apropiación de bebés en la dictadura militar, sino los 30.000 hermanos y compañeros nuestros desaparecidos, los encarcelados, los torturados. Aquí muchos de los que nos están acompañando son personas que han sufrido la cárcel, la tortura, y muchos que nos acompañan aquí son familiares de esas personas que han sufrido tremendamente la política de la dictadura militar. Pero también es necesario explicar los alcances de lo que significó el terrorismo de Estado en el marco de la doctrina de seguridad nacional, urdida claramente por la principal potencia del mundo. Por eso, verdaderamente no es casualidad que el presidente de la principal potencia del mundo, Barack Obama, venga en estas circunstancias en la República Argentina y merece el repudio porque no ha habido de ninguna manera una actitud del gobierno de los Estados Unidos reconociendo su responsabilidad institucional en el golpe de Estado, porque ellos dictadura genocida de la mano de Augusto Pinochet Ugarte. ¿Qué fue Jorge Rafael Videla? ¿Qué fue Macera? ¿Qué fue Agosti? ¿Qué fueron las juntas militares? Fueron instrumentos promovidos por Estados Unidos en alianza con las empresas multinacionales y la oligarquía vernácula para destruir claramente a movimientos populares que reivindicaban la liberación nacional y social de nuestra patria. Esta lucha no ha claudicado. Esta lucha no quedará en la memoria de nuestro pueblo. Esta lucha exige militancia y exige compromiso.
porque no fue una actitud solamente para destituir un gobierno constitucional, sino precisamente para implementar un plan económico que empezó a generarse a partir de José Martínez de Hoz, pero que se agudizó y se radicalizó con la reforma del 2 de abril del año 1977 de la Ley de Entidades Financieras, que permitió estructurar en la República Argentina claramente un capital financiero de base especulativa, la cultura de la especulación financiera en detrimento de la cultura de la producción. Pero esto significó no solamente generar las condiciones para lo que ellos dicen autonomía e independencia del Banco Central de la República Argentina, que no es nada más que autonomía e independencia de los banqueros de grupos concentrados que gozan de la impunidad más alevosa para cometer el latrocinio de la especulación como fuente de exacción de riquezas. Fue precisamente la dictadura militar la que instituyó esa especulación financiera y los mecanismos para utilizar el dólar como variable de ahorro en la República Argentina y mecanismos alevosos de fuga de capitales que generaron vaciamientos y una fuga de más de 200.000 millones de dólares, que produjo descapitalización del sistema de financiamiento para nuestra estructura productiva de pequeñas y medianas empresas, de capital nacional, para destruir una burguesía nacional que junto a la clase trabajadora que constituye el movimiento obrero organizado podían ser los garantes de un proyecto nacional autónomo e independiente. Se encargaron precisamente de destruir los cimientos del campo nacional y popular. Se encargaron de encarcelar, perseguir a sindicalistas que no formaban parte de la burocracia sindical y que defendieron no solamente los intereses de la clase trabajadora, sino también fueron capaces de defender al movimiento obrero organizado como columna vertebral del movimiento nacional justicialista para defender un proyecto nacional y popular. En ese contexto tenemos que ubicar lo que se ha generado a partir de esta dictadura militar genocida. No solamente persiguieron a los obreros de las fábricas, no solamente persiguieron a los sindicalistas que denunciaban estos casos, porque denunciaban los despidos a mansalva, denunciaban la destrucción de la industria nacional, denunciaban la destrucción de la pequeña y mediana empresa, denunciaban que efectivamente se estaba estructurando una especulación financiera, denunciaban la internacionalización de la economía, denunciaban el control estratégico de las empresas multinacionales junto a los grupos oligárquicos concentrados en sectores estratégicos de la economía argentina para apropiarse de los recursos naturales, para apropiarse de nuestras riquezas, para generar una distribución funcional del ingreso que permita la concentración del capital en manos de unos pocos. Eso es lo que pergeñó la dictadura militar. Y eso es lo que hace el capitalismo salvaje en el universo. Eso es lo que promueve el capitalismo salvaje con el liderazgo ineludible de Estados Unidos, que se encarga de disciplinar a los movimientos sociales, que se encarga precisamente de generar el miedo y el terror, como lo hicieron con el terrorismo de Estado. Por eso también reivindico la libertad de Milagro Sala, porque es una esencia de las prácticas políticas de estos grupos. Pretenden acallar las voces, pretenden, como lo hicieron con Roberto Navarro, censurar las denuncias al gobierno de turno, pretenden aniquilar a los movimientos sociales y la representatividad popular. Y de eso tenemos que encargarnos en la militancia política. No le tenemos miedo ni al imperio ni a la oligarquía. No le tenemos miedo a aquellos que pretenden subordinar los intereses oligárquicos a los intereses de grupos. Para eso nosotros tenemos que tener claramente una postura que tiene que ser absolutamente inclaudicable. Nosotros tenemos que defender a nuestra clase trabajadora, a los movimientos de desocupados, a nuestros movimientos sociales, a las pequeñas y medianas empresas, a la industria nacional. Tenemos que defender una distribución justa y equitativa del ingreso.
porque de eso se trata, la reivindicación a aquellos héroes, mártires, desaparecidos que ofrendaron su vida para defender un proyecto nacional y popular en defensa de la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Son aquellos que lucharon por aquellas banderas de liberación o dependencia. Son aquellos que fueron capaces de militar claramente por un proyecto de país que nos incluya a todos. Hoy el capitalismo salvaje muestra sus facetas más tremendas. 62 personas en el mundo tienen la misma plata, los ricos, 62 más ricos del planeta, tienen la misma plata que 3.500 millones de pobres en el mundo. Eso se llama injusticia social internacional. En el año 2030, cerca de 30 países no van a tener acceso a agua. Hoy tenemos 60 millones de inmigrantes que pululan de un lugar a otro. Cuando uno ve esas imágenes de niños muertos en el mar, cuando ve las imágenes de enormes extensiones de tejidos y alambres de púa que permita poner barreras artificiales, cuando uno ve un Donald Trump que dice que va a poner 2 millones de indigentes, 3.000 millones de pobres, de 7.000 millones de seres humanos en el mundo, significa entender esta lógica depredadora del capitalismo internacional liderado por Estados Unidos y Europa. Por eso nosotros tenemos que poner en claro que hay un vaciamiento de las democracias occidentales y de la representatividad popular. Tenemos que poner en claro que tenemos un compromiso ineludible para honrar la memoria de nuestros héroes, de nuestros mártires y de nuestros desaparecidos. No solamente se trata de reivindicar una política de derechos humanos para memoria, verdad y justicia, y reivindicar el rol y la actuación de los organismos de derechos humanos y de la militancia del campo popular. Se trata hoy, frente a estos días aciagos que vive la República Argentina, porque no nos podemos recuperar del shock que significa el gobierno de una centro-derecha neoliberal con la pretendida restauración de la revolución conservadora que pretende abolir de la memoria colectiva del pueblo argentino no solamente los logros obtenidos, sino también la reivindicación más legítima de nuestros principales hitos históricos que hemos podido construir desde el campo nacional y popular. Por eso, hoy no es un día más, es un día que merece no solamente esta movilización, sino que es un día que nos permite reflexionar respecto a la importancia de comprometernos aún más ante la adversidad. No hay que pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen. Tenemos que tener la convicción, el ánimo y la conciencia colectiva para construir desde el campo popular una militancia activa que nos permita reivindicar nuestros principios esenciales, defenderlos con la ejemplariedad cotidiana de la militancia, dando testimonio de vida, pero también rescatando nuestros mejores momentos de nuestra historia, para entender que los desafíos son múltiples, pero nunca es más oscura la noche que cuando comienza a amanecer, y nosotros tenemos que construir el destino de grandeza de nuestra patria, porque aquellos que ofrendaron su vida por un proyecto nacional y popular merecen el esfuerzo, el sentimiento colectivo y el compromiso, precisamente para decirle al pueblo argentino: nunca más un 24 de marzo, para decirle al pueblo argentino que aquí estamos todos juntos para conmemorar cada día, desde la militancia más activa, un compromiso para defender los intereses de nuestra patria. Muchas gracias.